Todo comenzó aquel domingo de marzo cuando mi padre nos reunió en el viejo comedor de la casa familiar en Valencia. El aire olía a paella recién hecha, pero nadie tenía apetito realmente. Éramos 5 hermanos sentados alrededor de aquella mesa de roble que había presenciado cumpleaños, navidades y discusiones durante más de 40 años. Papá había insistido en que todos estuviéramos presentes, incluso Ramón, que tuvo que volar desde Barcelona con su esposa Lucía. Tengo algo importante que deciros, anunció mi padre mientras se sentaba pesadamente en su silla habitual, la que presidía la mesa y desde donde siempre había dirigido nuestras vidas. A sus 72 años, Antonio Ferrer seguía siendo un hombre imponente, aunque las arrugas se habían multiplicado en su rostro y su pelo, antes negro como el carbón, ahora era completamente blanco. Me llamo Carlos, soy el tercero de los hermanos y siempre he sido el mediador familiar. Elena, la mayor, cruzó los brazos con impaciencia. A sus 46 años dirigía la empresa familiar de exportación de cítricos que papá había fundado. Junto a ella estaba Miguel, el segundo contador de profesión y el más callado de todos nosotros. Después de mí venían los gemelos, Ramón y Teresa, ambos de 35 años pero tan diferentes como el día y la noche. Voy a vender la empresa, soltó papá sin preámbulos. La bomba había caído y el silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Elena fue la primera en reaccionar. ¿Qué dices, papá? No puedes vender así como así. He dedicado 20 años de mi vida a Cítricos Ferrer. Es nuestro legado. Mi padre levantó la mano para detener la avalancha de protestas que ya se avecinaba. Ya está decidido. La oferta de Mercafruit es excelente y estoy cansado. Quiero disfrutar de lo que me queda de vida sin preocupaciones. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas de rabia. Miguel, siempre pragmático, preguntó sobre las cifras mientras Teresa miraba alternativamente a todos con expresión de incredulidad. Ramón, que nunca había mostrado interés por el negocio familiar, se mantuvo extrañamente callado. ¿Y qué pasará con nosotros?, pregunté, intentando mantener la calma. Con los empleados, con las familias que dependen de Cítricos Ferrer desde hace generaciones. Carlos, siempre pensando en los demás, sonrió tristemente mi padre. Todos recibiréis vuestra parte de la venta. He pensado en todo. Fue entonces cuando Elena golpeó la mesa con el puño. No se trata del dinero, papá, se trata de lo que mamá y tú construisteis juntos, de lo que siempre nos dijiste que sería nuestro futuro. ¿O es que ya no te acuerdas de mamá? La mención de nuestra madre, María, fallecida hace 10 años, cayó como un jarro de agua fría. Mi padre cerró los ojos brevemente y cuando los abrió su mirada se había endurecido. Precisamente porque me acuerdo. De ella todos los días quiero que tengáis libertad para elegir vuestro propio camino. La empresa os ha atado demasiado tiempo. La discusión se prolongó durante horas. La paella se enfrió en la cocina mientras los reproches volaban por el comedor como proyectiles envenenados. Teresa lloró, Miguel calculó cifras en su libreta y Elena amenazó con impugnar cualquier venta. Yo intenté mediar, como siempre, buscando un término medio que parecía imposible. Cuando todos se marcharon, me quedé a solas con mi padre. La casa había quedado en silencio, un silencio triste como el que siguió al funeral de mamá. «¿Hay algo más, verdad?», le pregunté mientras le servía una copa de coñac. Mi padre suspiró profundamente. «Estoy enfermo, Carlos, cáncer. Los médicos me dan 1 año, quizás menos». El vaso casi se me cae de las manos. De repente, todo cobraba sentido. «¿Por qué no se lo has dicho a los demás?». Porque Elena habría querido luchar por mantener la empresa en la familia, sacrificándose aún más. Y los demás, cada uno tiene sus propias batallas. Tú eres el único que siempre has sabido escuchar, hijo. Esa noche no dormí. Las palabras de mi padre me perseguían mientras pensaba en cómo había cambiado todo en apenas unas horas. La empresa que había sido el centro de nuestra familia estaba a punto de desaparecer, y con ella, quizás, los frágiles lazos que nos mantenían unidos. A la mañana siguiente, Elena apareció en mi apartamento sin avisar. Tenía los ojos enrojecidos, señal de que tampoco había dormido. «Necesito que me ayudes a convencer a papá», me dijo nada más entrar. «Podemos comprar la empresa entre todos. He hecho números toda la noche». Le serví un café mientras me mostraba sus cálculos. Como siempre, Elena había pensado en todo, excepto en lo más importante. «Elena», le dije suavemente, «hay algo que debes saber sobre papá».
Cuando le conté sobre la enfermedad, vi cómo su determinación se transformaba en dolor. ¿Por qué no confía en nosotros? ¿Por qué siempre tiene que tomar las decisiones solo? Porque es como tú, le respondí con una sonrisa triste. Nunca quieres ser una carga para nadie. Los días siguientes fueron un torbellino. Elena organizó una reunión con todos los hermanos, esta vez sin papá. Nos encontramos en mi apartamento en el centro de Valencia, con vistas a la ciudad de las artes y las ciencias. Tenemos que estar unidos en esto, dijo Elena después de que les conté sobre la enfermedad de papá. Por una vez, tenemos que pensar como familia. Miguel asintió, siempre el primero en buscar soluciones prácticas. Teresa lloró en silencio mientras Ramón, sorprendentemente, fue quien propuso un plan. ¿Y si convertimos la empresa en algo diferente? Algo que papá pueda ver antes de que sea demasiado tarde. Mientras la noche caía sobre Valencia, 5 hermanos que siempre habían tomado caminos separados comenzaron a trazar un nuevo rumbo juntos. Quizás, pensé mientras escuchaba las ideas de mis hermanos, la verdadera herencia de mis padres no era la empresa, sino la familia que habían creado. Una semana después de nuestra reunión, los 5 hermanos nos presentamos en el despacho de papá en la empresa. El edificio de Cítricos Ferrer, ubicado en las afueras de Valencia, seguía siendo tan imponente como cuando éramos niños y corríamos por sus pasillos jugando al escondite mientras nuestros padres trabajaban. ¿Qué hacéis todos aquí?, preguntó papá, visiblemente sorprendido al vernos entrar juntos. La luz del mediodía se filtraba por las persianas venecianas, dibujando líneas doradas sobre su escritorio de caoba. Elena, como siempre, tomó la iniciativa. Queremos proponerte algo diferente, papá. No es una oposición, es una alternativa. Le presentamos nuestro plan. Convertiríamos Cítricos Ferrer en una fundación. Una parte se vendería a Mercafruit como él deseaba, obteniendo liquidez, pero mantendríamos el control de las operaciones principales y crearíamos un proyecto social que llevara el nombre de nuestra madre. Fundación María Ferrer para la Agricultura Sostenible. Mi padre nos escuchó en silencio, sus ojos recorriendo nuestros rostros uno por uno. Cuando Ramón explicó cómo podríamos utilizar su experiencia en marketing digital para modernizar la imagen de la empresa, vi algo que pocas veces había visto en la mirada de mi padre. Orgullo. «Os habéis unido», murmuró finalmente. «Después de tantos años...» Teresa se acercó y le tomó la mano. «Lo sabemos todo, papá. Carlos nos lo contó y no vamos a dejarte solo en esto». Por un momento pensé que mi padre se enfadaría conmigo por haber revelado su secreto, pero en lugar de eso, vi cómo sus hombros se relajaban, como si hubiera soltado un peso invisible que había estado cargando demasiado tiempo. «Hay algo más que debéis saber», dijo entonces, y todos contuvimos la respiración. «Algo que he guardado durante años y que quizás explique muchas de mis decisiones». Mi padre abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta desgastada. Dentro había documentos antiguos y una fotografía en blanco y negro que nunca habíamos visto. En ella aparecía mi padre, mucho más joven, junto a una mujer que no era nuestra madre y un niño pequeño. «Su nombre es Javier», dijo mi padre con voz quebrada. «Y es vuestro hermano». El silencio que siguió fue absoluto. Elena se dejó caer en una silla. Miguel se quitó las gafas y comenzó a limpiarlas compulsivamente, como hacía siempre que estaba nervioso. Teresa llevó su mano a la boca, ahogando una exclamación. Ramón simplemente miraba la fotografía como hipnotizado. «Fue antes de conocer a vuestra madre», continuó papá. «Yo era joven, apenas tenía 20 años. Marisol y yo éramos novios en Murcia, donde yo trabajaba temporalmente en la recolección. Cuando me enteré de que estaba embarazada, me asusté y regresé a Valencia. Fue el peor error de mi vida». La historia que siguió era como una novela triste. Papá había intentado olvidar, había conocido a nuestra madre, se había casado y había fundado la empresa, pero la culpa nunca lo abandonó. Años después, cuando ya éramos una familia establecida, contrató a un detective para encontrar a Marisol y a su hijo. Los encontré cuando Javier tenía 12 años. Marisol había rehecho su vida, se había casado con un buen hombre que había adoptado a Javier legalmente. Decidí no interrumpir su vida, pero comencé a enviarles dinero anónimamente. Parte de los beneficios de Cítricos Ferrer siempre han ido para ellos. Elena, siempre pendiente de los números, conectó inmediatamente los puntos.
Las transferencias mensuales a esa cuenta que nunca me explicaste. Exacto, confirmó papá. Y ahora que estoy enfermo, quiero asegurarme de que Javier esté protegido. Es parte del motivo por el que quiero vender. Me froté la frente, intentando asimilar todo aquello. Un hermano que nunca habíamos conocido, un secreto que había marcado toda la vida de mi padre. De repente, muchas cosas empezaban a cobrar sentido. Su distanciamiento emocional, sus viajes inexplicables a Murcia, su obsesión por el trabajo como forma de expiación. ¿Él sabe quién eres? Pregunté finalmente. Ahora sí, respondió mi padre. Marisol falleció hace 5 años. Su marido me contactó después del funeral y me dijo que ella siempre había sabido que yo era quien enviaba el dinero. Le había contado la verdad a Javier cuando cumplió 18 años. ¿Y por qué nunca nos dijiste nada a nosotros? La voz de Elena sonaba herida, traicionada. Por respeto a vuestra madre. María y yo hicimos un pacto. Ella sabía de Javier. Fue la única persona a quien se lo conté cuando empezamos a salir. Me perdonó, pero me pidió que mantuviera esa parte de mi vida separada, al menos mientras ella viviera. Después de su muerte, supongo que ya no supe cómo contároslo. Ramón, que había permanecido inusualmente callado, finalmente habló. Quiero conocerle, dijo con firmeza. Si es nuestro hermano, tiene derecho a formar parte de esta familia. La mirada de mi padre se iluminó. Él también quiere conoceros. De hecho, lleva años pidiéndomelo, pero yo siempre encontraba excusas. Ahora entiendo que fue otro error. Teresa se acercó a la ventana, dándonos la espalda. Siempre había sido la más emocional de todos nosotros. ¿A qué se dedica? Preguntó sin volverse. Es ingeniero agrónomo, respondió mi padre con una sonrisa. Trabaja en proyectos de agricultura sostenible en Latinoamérica. La ironía es que, sin saberlo, eligió un camino muy similar al nuestro. Miguel, siempre el analista, estaba revisando los documentos de la carpeta. Estos son informes escolares, fotos de graduación. Ha seguido toda su vida, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. Como pude, asintió papá. Desde lejos, pero siempre pendiente. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre los naranjos que rodeaban la fábrica, tomamos una decisión colectiva. La Fundación María Ferrer para la Agricultura Sostenible tendría 6 hermanos Ferrer en su junta directiva, no 5. Y antes de firmar cualquier acuerdo con Mercafruit, tendríamos una reunión familiar completa. 3 días después, estábamos todos de nuevo en la casa familiar. La misma mesa de roble, pero con un sitio más. La tensión era palpable mientras esperábamos. Elena no paraba de arreglar flores que ya estaban perfectamente colocadas. Miguel repasaba obsesivamente los documentos de la fundación que habíamos preparado. Teresa cambiaba los platos de sitio y Ramón no dejaba de mirar su reloj. Yo observaba a mi padre, sentado en su sillón junto a la ventana. Parecía haber envejecido y rejuvenecido al mismo tiempo en estos últimos días. La enfermedad seguía ahí, invisible pero presente, y sin embargo había una ligereza en él que no había visto en años. El timbre sonó exactamente a las 7, como habíamos acordado. Todos nos miramos, paralizados por un instante. Fui yo quien finalmente se levantó para abrir la puerta, y allí estaba él. Javier Martínez, 45 años, el primogénito de Antonio Ferrer. Tenía los mismos ojos oscuros de papá, la misma forma de mantener la cabeza ligeramente inclinada. Nos miramos fijamente durante un segundo que pareció eterno. Tú debes ser Carlos, dijo con un ligero acento murciano. Antonio me ha hablado mucho de ti, del mediador familiar. Le tendí la mano, pero él me sorprendió con un abrazo, y en ese momento supe que nuestra familia nunca volvería a ser la misma. Para bien o para mal, los secretos habían salido a la luz. La cena con Javier fue extraña y familiar al mismo tiempo. Nos sentamos todos alrededor de la mesa, como si fuéramos actores en una obra para la que no habíamos ensayado. Teresa había preparado una fideuá, el plato favorito de papá, y el aroma a marisco y azafrán flotaba en el ambiente mezclándose con la tensión. Cuéntanos sobre tu trabajo, pidió Elena, rompiendo el hielo después de varios minutos de conversación forzada sobre el clima y el tráfico en Valencia. Javier dejó los cubiertos y sonrió. Tenía la sonrisa de papá, pensé, esa media sonrisa que aparecía primero en un lado de la boca y luego se extendía lentamente. Estoy desarrollando sistemas de cultivo que requieren menos agua para zonas áridas, explicó.
Empecé en Murcia, pero ahora trabajo principalmente en proyectos entre España y México. ¿México? Preguntó Miguel animándose. Estuvimos a punto de expandirnos allí hace unos años. Lo sé, respondió Javier, y todos nos quedamos en silencio. Por supuesto que lo sabía. Había estado siguiendo nuestras vidas tanto como nosotros desconocíamos la suya. Antonio me mantenía informado, aclaró, mirando a nuestro padre con una mezcla de respeto y algo más complejo. No era resentimiento exactamente, pero tampoco era afecto puro. Nos escribíamos correos electrónicos cada mes. Luego, cuando me mudé a Ciudad de México por un proyecto, empezamos a hablar por videollamada. Cada domingo por la mañana, asintió papá. Mientras vosotros estabais en misa con vuestra madre, yo me quedaba en casa con la excusa de que tenía trabajo y hablaba con Javier. Sentí una punzada al pensar en todos esos domingos, en cómo mamá aceptaba la ausencia de papá sin cuestionar, en cómo había sido cómplice de ese secreto hasta el final. Me pregunté cuántas otras cosas habría callado por mantener la paz familiar. ¿Y tú nunca quisiste buscarnos antes? Preguntó Teresa con su franqueza habitual. Javier tomó un sorbo de vino antes de responder. Claro que sí, especialmente cuando era adolescente y me enteré de quién era mi padre biológico. Fue difícil. Mi padre adoptivo, Manuel, es un hombre excepcional, pero saber que tenía otra familia, otros hermanos... Me enfadé mucho con Antonio al principio. Tenías todo el derecho, intervino Ramón, que hasta entonces había estado inusualmente callado. Yo, en tu lugar, no sé si habría sido tan comprensivo. Javier se encogió de hombros. La vida no es blanca o negra. Mi madre me explicó que Antonio era muy joven cuando sucedió todo, que fue ella quien decidió no contarle del embarazo hasta que yo ya había nacido. Para entonces, él ya había regresado a Valencia. Supongo que todos cometieron errores. Elena, siempre pragmática, dirigió la conversación hacia el futuro. Papá nos ha contado sobre su enfermedad y sus planes para la empresa, dijo directamente. Estamos considerando una reestructuración que incluya la creación de una fundación. Nos gustaría que formaras parte de ella. Los ojos de Javier se abrieron con sorpresa. Claramente no esperaba ser incluido tan rápidamente en los asuntos familiares. Yo no busco ningún beneficio económico, aclaró rápidamente. Mi vida está establecida, tengo mi carrera. No se trata de dinero, le interrumpí. Se trata de unir nuestros caminos. Tu experiencia en agricultura sostenible es exactamente lo que necesitamos para el futuro de Cítricos Ferrer. Mi padre sonrió desde su lugar en la cabecera de la mesa, y por un momento me pareció ver lágrimas en sus ojos, aunque rápidamente las disimuló bebiendo agua. La noche avanzó y, con cada copa de vino, las barreras fueron cayendo. Miguel y Javier descubrieron que compartían pasión por el jazz. Teresa se emocionó al saber que Javier tenía 2 hijas pequeñas, Lucía y Carmen, lo que significaba que teníamos sobrinas que nunca habíamos conocido. Ramón y él intercambiaron números para hablar sobre posibles colaboraciones profesionales. Y Elena, la más reticente al principio, finalmente se relajó cuando descubrió que Javier no tenía ningún interés en disputar su liderazgo en la empresa familiar. Cuando los demás se retiraron al salón para tomar una copa, me quedé ayudando a Teresa a recoger la mesa. Desde la cocina podíamos oír las risas y el murmullo de la conversación. «Es extraño», comentó Teresa mientras guardaba los restos de la fideuá. Esta mañana estaba furiosa con papá por habernos ocultado algo tan importante durante toda nuestra vida. Y ahora casi me siento agradecida. ¿Agradecida?, pregunté sorprendido. Sí, asintió ella, porque por primera vez en años estamos todos juntos como una familia de verdad, sin discutir por la empresa, sin reproches, sin tensión. Incluso Elena parece más relajada. Miré hacia el salón, donde Elena estaba mostrando a Javier fotos antiguas de nuestra madre. Creo que todos necesitábamos algo que nos sacudiera, que nos hiciera ver más allá de nuestras rutinas y nuestros pequeños dramas. ¿Crees que durará?, preguntó Teresa con ese pragmatismo que ocasionalmente asomaba bajo su personalidad emocional. No tuve tiempo de responder porque mi móvil sonó. Era el hospital. El doctor Martínez, el oncólogo de papá, necesitaba hablar conmigo urgentemente.
Los siguientes días fueron un torbellino. El cáncer de papá se había extendido más rápido de lo previsto. Lo que los médicos habían estimado como un año de vida se había reducido drásticamente a meses, quizás semanas. Lo ingresaron para estabilizarlo y comenzar un tratamiento paliativo que le permitiera pasar sus últimos días con la mayor comodidad posible. La habitación 307 del Hospital La Fe se convirtió en nuestro centro de operaciones. Sorprendentemente, fue Javier quien tomó el control de la situación. Su experiencia lidiando con emergencias en proyectos internacionales resultó invaluable. Organizó turnos para que papá nunca estuviera solo, consultó con especialistas que conocía y se aseguró de que toda la documentación médica estuviera en orden. Elena, mientras tanto, aceleró las negociaciones con Mercafruit y preparó todos los documentos para la creación de la fundación. Quería que papá pudiera firmar y ver su legado asegurado antes de que fuera demasiado tarde. Una tarde, mientras yo cubría mi turno en el hospital, papá me pidió que cerrara la puerta de la habitación. Estaba más lúcido que en días anteriores, el efecto de la nueva medicación. Carlos, me dijo con voz débil pero decidida, necesito que me prometas algo. Me senté junto a su cama y tomé su mano, ahora frágil y cubierta de pequeños moretones por las vías intravenosas. Lo que sea, papá. Prométeme que mantendréis a la familia unida, todos vosotros, incluido Javier. Te lo prometo, respondí sin dudar. No es tan fácil como suena, continuó él. Las familias se fragmentan por menos. El dinero, el poder, los malentendidos. Cuando yo no esté, tendréis que esforzaros el doble. Lo haremos, le aseguré. Ya has visto cómo todos hemos aceptado a Javier. ¿Cómo está funcionando lo de la fundación? Mi padre sonrió débilmente. Ese es el milagro que no esperaba ver. Durante años temí este momento, el día en que todos supierais la verdad. Imaginaba rechazo, ira, quizás hasta que me dierais la espalda. Nunca pensé que mi mayor error podría convertirse en una oportunidad para uniros. 2 días después firmamos los documentos de la Fundación María Ferrer en la habitación del hospital. Papá, Elena, Miguel, Ramón, Teresa, Javier y yo, 7 firmas que sellaban un nuevo comienzo. El notario, un amigo de la familia, había accedido a venir personalmente para dar fe. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa bajo un cielo estrellado, pensé en cómo la vida da vueltas inesperadas. Hacía apenas un mes, éramos 5 hermanos divididos por los planes de nuestro padre de vender el negocio familiar. Ahora éramos 6, unidos por un propósito común y por la cuenta atrás que marcaba los últimos días de Antonio Ferrer. Mi teléfono sonó justo cuando entraba en el garaje de mi apartamento. Era Javier. Acabo de hablar con mi mujer, me dijo sin preámbulos. Hemos decidido mudarnos a Valencia. Las niñas están emocionadas por conocer a sus tíos y primos. Sentí una oleada de emoción inesperada. Es una gran noticia, Javier. ¿Se lo has dicho ya a papá? Sí, respondió, y pude notar que sonreía. Me ha dicho algo que no entendí bien, algo sobre naranjos que dan frutos incluso después de las heladas. ¿Sabes a qué se refería? Me reí, recordando una vieja historia familiar. Es algo que solía decirnos cuando éramos pequeños, que los Ferrer somos como los naranjos valencianos. Podemos soportar las peores tormentas porque nuestras raíces son profundas. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Luego Javier dijo en voz baja, me habría gustado crecer escuchando esas historias. Tendrás tiempo de sobra para conocerlas todas, le prometí, y para crear nuevas con nosotros. Abril llegó con una explosión de azahar en los naranjos valencianos. El olor dulce y penetrante invadía cada rincón de la ciudad, colándose incluso por las ventanas del hospital. Mi padre llevaba ya 3 semanas ingresado, y aunque los médicos habían logrado estabilizarlo temporalmente, todos sabíamos que estábamos viviendo tiempo prestado. La rutina se había establecido con una extraña normalidad. Nos turnábamos para acompañarlo. Mañanas, tardes y noches cubiertas entre los 6 hermanos. Javier se había integrado en este sistema con una naturalidad que a veces me sorprendía, como si siempre hubiera formado parte de nuestra familia. Aquel martes me tocaba el turno de tarde. Cuando llegué, encontré a Teresa leyendo en voz alta mientras papá escuchaba con los ojos cerrados. Al verme, me saludó con un beso y recogió sus cosas. «Ha comido bien hoy», me informó en voz baja. «Y el doctor Sánchez pasó hace
1 hora. Dice que podríamos llevarlo a casa este fin de semana si sigue así. Cuando Teresa se marchó, me senté junto a la cama. Papá abrió los ojos y me dedicó una sonrisa cansada. ¿Sabes qué es lo más extraño de estar muriendo, Carlos? Me preguntó sin preámbulos. Mi padre nunca había sido de andarse con rodeos. ¿Qué? Respondí acercando la silla. Que por primera vez en mi vida me siento completamente en paz, como si todas las piezas por fin encajaran. Lo miré con atención. A pesar de la palidez y la delgadez extrema, su rostro mostraba una serenidad que no le había visto en años. Tal vez nunca. Es por Javier, continuó, por haberlo traído finalmente a casa, por ver que todos lo habéis aceptado. Es fácil aceptarlo, contesté con sinceridad. Es como si siempre hubiera estado ahí, esperando a que abriéramos la puerta. Mi padre asintió y cerró los ojos brevemente. ¿Sabes? Cuando tu madre enfermó, me hizo prometer que os contaría todo. Decía que los secretos son como piedras que cargas. Una sola parece ligera, pero con el tiempo te hunden. ¿Y por qué esperaste tanto? Pregunté sin reproches, solo curiosidad. Miedo, simple y llanamente. Miedo a vuestro rechazo, a vuestra decepción, a perder lo único que de verdad me importaba, vuestra imagen de mí. La enfermera entró para cambiar el gotero. Era Pilar, una mujer de unos 50 años con quien habíamos desarrollado una relación casi familiar. Nos guiñó un ojo al salir y cerró la puerta discretamente. ¿Cómo van los trámites de la fundación? Preguntó papá, cambiando de tema. Todo en orden. Elena ha trabajado día y noche. La semana que viene tendremos la primera reunión oficial de la junta directiva. Esa niña siempre ha sido un tornado, sonrió con orgullo. Igual que tu madre. Pasamos la tarde hablando de todo y de nada, de los viejos tiempos en la empresa, de cómo había cambiado Valencia desde que él era joven, de las sobrinas que pronto conoceríamos, las hijas de Javier. En algún momento se quedó dormido y yo me dediqué a revisar correos en mi teléfono. Cerca de las 7, Javier apareció con 2 cafés. Me sorprendió verlo, ya que no era su turno. Pensé que podrías necesitar esto, dijo, ofreciéndome uno de los vasos, y quería hablar contigo un momento. Salimos al pasillo. Javier parecía nervioso, algo inusual en él, que siempre mostraba una seguridad aplomada. He recibido una oferta de trabajo, me dijo, la Universidad Politécnica de Valencia, un puesto de investigación en su Centro de Agricultura Sostenible. Eso es fantástico, exclamé. Sí, lo es, pero implica renunciar a mis proyectos en México. Es un cambio radical. Comprendí su dilema. ¿Y qué te detiene? Javier miró hacia la habitación donde nuestro padre dormía. Tengo miedo de que parezca oportunismo, como si hubiera aparecido justo ahora para reclamar un lugar que no me corresponde. Nadie piensa eso, le aseguré. Al contrario, Elena comentaba ayer que tu experiencia internacional sería invaluable para la fundación. Es más complicado que eso, Carlos. Tengo una familia que trasladar. Mis hijas tendrán que cambiar de colegio. Mi esposa deberá buscar trabajo aquí. Y tendrás 5 hermanos para ayudarte con todo eso, le interrumpí. Además, piensa en papá. Nada le haría más feliz que saber que te quedas en Valencia. Javier asintió lentamente. Lo he estado pensando mucho. Creo que es el momento de cerrar el círculo, de volver a mis raíces, aunque nunca antes hubiera pisado esta tierra. Cuando regresamos a la habitación, encontramos a mi padre despierto, mirando por la ventana el atardecer valenciano. Al vernos entrar juntos, sonrió. Mis 2 mediadores, dijo con voz débil, siempre arreglando el mundo mientras los demás discuten. Esa noche, cuando Ramón llegó para el turno nocturno, me marché con una extraña mezcla de emociones. La paz que mi padre decía sentir parecía haberse contagiado a todos nosotros. Incluso Elena, siempre tensa y controladora, había empezado a delegar responsabilidades, a confiar más en los demás. El fin de semana siguiente, tal como había prometido el doctor Sánchez, pudimos llevar a papá a casa. Acondicionamos el salón con una cama hospitalaria y todos los equipos necesarios. El enfermero, Joaquín, nos enseñó a administrar la medicación y a realizar los cuidados básicos. La casa familiar volvió a llenarse de vida, pero de una forma diferente. Ya no eran las risas infantiles o las discusiones adolescentes, sino el murmullo constante de adultos organizándose, cuidando, compartiendo.
Las hijas de Javier, Lucía y Carmen, de 7 y 5 años, llegaron con su madre, Laura, una arqueóloga mexicana que nos conquistó a todos con su carácter franco y su risa fácil. Las niñas, tras una timidez inicial, pronto corrían por el jardín como si siempre hubieran jugado allí, persiguiendo al viejo gato de Teresa que sorprendentemente toleraba sus atenciones. Una tarde, mientras preparaba la cena con Laura y Teresa, escuché risas provenientes de la habitación de papá. Me asomé discretamente y vi a las niñas sentadas en su cama, escuchando con atención mientras él les contaba historias de su infancia en la huerta valenciana. Javier estaba apoyado en la pared, observando la escena con una mezcla de emoción y melancolía. Esto es lo que siempre soñé, me confesó Laura más tarde, mientras lavábamos los platos. Que las niñas tuvieran una familia grande, raíces, historia. En México estábamos muy solos, solo nosotros 4. Pues ahora tienen una tribu completa, le sonreí, y 5 tíos dispuestos a malcriarlas terriblemente. El médico había dicho que podían ser semanas, tal vez un mes. Pero mi padre, siempre obstinado, se aferró a la vida con una tenacidad que sorprendió a todos. Mayo pasó entre visitas médicas, atardeceres en el jardín con papá en su silla de ruedas y reuniones de la fundación donde su voz, aunque débil, seguía siendo la que marcaba el rumbo. Junio llegó con un calor prematuro que presagiaba un verano implacable. Los médicos habían retirado casi toda la medicación curativa, centrados ahora únicamente en mantener a mi padre cómodo y sin dolor. El deterioro era visible día a día, y todos nos preparábamos para lo inevitable de maneras diferentes. Elena se refugiaba en el trabajo, pasando largas horas en la oficina, finalizando los detalles de la transición de Cítricos Ferrer a su nueva estructura. Miguel se había encargado de toda la burocracia relacionada con la enfermedad, convirtiéndose en el enlace con los médicos y el personal sanitario. Teresa cocinaba sin descanso, llenando el congelador de toppers etiquetados meticulosamente, como si quisiera asegurarse de que todos estaríamos bien alimentados, incluso cuando ella no pudiera ocuparse personalmente. Ramón grababa conversaciones con papá, documentando historias familiares, consejos, recuerdos que temíamos perder para siempre. Javier y yo nos habíamos convertido en los principales cuidadores diurnos. Había algo terapéutico en la rutina de los cuidados. Cambiar sábanas, administrar medicación, ayudar con la higiene personal. Tareas simples pero fundamentales que nos permitían sentir que aún podíamos hacer algo útil frente a la impotencia de la situación. ¿Sabes qué me dijo ayer?, me comentó Javier una mañana mientras cambiábamos los apósitos de la vía subcutánea de morfina. Que lamenta no haberme enseñado a conducir, no haber estado en mi graduación, no haberme regañado cuando era adolescente. Sonreí con tristeza. Papá siempre ha sido especialista en lamentarse por lo que no hizo, en lugar de valorar lo que sí ha hecho. Le dije que me había dado algo mucho más importante que todas esas cosas. Me dio a todos vosotros. Nos quedamos en silencio, terminando las tareas con la sincronía que habíamos desarrollado en esas semanas de convivencia intensiva. Era sorprendente cómo Javier, a quien apenas conocíamos 3 meses atrás, se había convertido en una pieza fundamental de nuestro rompecabezas familiar. Esa tarde, mientras todos estábamos reunidos en el salón discutiendo los últimos detalles de la fundación, surgió el primer conflicto serio desde la revelación sobre Javier. Elena, siempre directa, planteó la cuestión que probablemente todos habíamos evitado por delicadeza. «Tenemos que hablar del testamento», dijo cerrando su portátil. «Papá me ha pedido que lo revisemos juntos». Teresa dejó escapar un suspiro de incomodidad. Miguel se ajustó las gafas nerviosamente. Ramón miró hacia la habitación donde papá dormía la siesta. Javier se tensó visiblemente a mi lado. «¿Es necesario hacerlo ahora?», preguntó Teresa. «Parece prematuro». Elena la miró con impaciencia. «Sabes tan bien como yo que no lo es. Papá quiere dejar todo en orden y nosotros deberíamos facilitárselo». «Yo prefiero no estar presente en esa conversación», dijo Javier, levantándose. «No quiero que nadie piense...» «Siéntate», le interrumpió Elena con firmeza. «Eres parte de esta familia y debes estar en todas las discusiones importantes».
Javier dudó un momento, pero finalmente volvió a sentarse. Elena sacó unos documentos de su maletín. El testamento actual divide los bienes personales de papá en partes iguales entre nosotros 5. La parte empresarial ya está resuelta con la creación de la fundación. La cuestión es si queremos sugerir a papá alguna modificación ahora que somos 6, no 5. Hubo un silencio incómodo. Finalmente fue Miguel quien habló. Lo lógico sería dividirlo en 6 partes iguales. Yo no quiero nada, dijo Javier inmediatamente. Ya os lo dije desde el principio, tengo mi vida resuelta económicamente. No se trata de necesidad, argumentó Ramón. Se trata de reconocimiento, de que eres tan hijo de papá como cualquiera de nosotros. Pero no crecí con él, insistió Javier. No compartí su vida diaria durante 40 años como vosotros. Además, ya ha sido increíblemente generoso conmigo a lo largo de los años. Teresa, que había permanecido callada, intervino entonces. ¿Y si lo dejamos a elección de papá? Es su voluntad la que importa, no la nuestra. Javier asintió, visiblemente aliviado por la sugerencia. Elena, sin embargo, negó con la cabeza. ¿Conocéis a papá? Si le preguntamos, insistirá en incluir a Javier en igualdad de condiciones, y Javier se negará, y acabaremos en un círculo vicioso que solo le causará estrés innecesario. La discusión continuó, cada vez más tensa. Yo observaba en silencio, intentando encontrar un compromiso que satisficiera a todos. Fue entonces cuando la voz débil pero clara de mi padre nos sobresaltó. ¿No podéis esperar a que muera para pelearos por mis cosas? Todos nos giramos hacia la puerta donde papá, apoyado en su andador, nos miraba con una mezcla de diversión y cansancio. Papá, deberías estar descansando, dijo Teresa levantándose para ayudarlo. Descansaré bastante pronto y para siempre, respondió él con ese humor negro que había desarrollado últimamente. Mientras tanto, prefiero supervisar cómo repartís mi fortuna. Elena tuvo la decencia de sonrojarse. Solo queríamos facilitarte las cosas. Lo sé, hija, suspiró papá mientras Teresa lo ayudaba a sentarse en su sillón favorito. Pero hay decisiones que debo tomar yo mismo, miró a Javier directamente. Ya he modificado mi testamento. Mi abogado vino la semana pasada mientras todos estabais ocupados conspirando a mis espaldas. Nos quedamos en silencio, esperando que continuara. Mis bienes personales se dividirán en 6 partes, 5 para vosotros, dijo mirando a los que habíamos crecido con él, y una para un fideicomiso a nombre de Lucía y Carmen. Javier abrió la boca para protestar, pero mi padre levantó una mano temblorosa para detenerlo. No es negociable. Son mis nietas tanto como los hijos de los demás. Merecen la misma consideración. Y antes de que digas nada, Javier, no es un regalo, es una deuda que tengo con ellas por todos los años que no estuve en tu vida. El argumento era inapelable, y por la expresión de Javier supe que había tocado una fibra sensible. Sus hijas eran su debilidad, y la idea de asegurar su futuro era algo que no podía rechazar fácilmente. La tensión se disipó gradualmente. Mi padre, a pesar de su debilidad física, seguía teniendo la capacidad de silenciarnos a todos con unas pocas palabras bien escogidas. Elena guardó sus documentos, visiblemente aliviada de no tener que seguir mediando en una discusión potencialmente divisiva. Esa noche, mientras ayudaba a papá a prepararse para dormir, me sonrió con complicidad. Siempre supieron cómo sacarme de quicio, desde pequeños, comentó mientras le ajustaba las almohadas. Elena organizando, Teresa dramatizando, Miguel calculando, Ramón desafiando. ¿Y yo? Pregunté, curioso por saber cuál era mi papel en su esquema mental. Tú observando, Carlos. Siempre observando y entendiendo antes que los demás. Me senté al borde de su cama, conmovido por esa caracterización tan acertada. ¿Y Javier? ¿Qué lugar ocupa en ese mapa? Mi padre reflexionó un momento. Javier es mi segunda oportunidad, el recordatorio de que nunca es tarde para corregir errores. Le di su medicación nocturna y esperé a que se acomodara. Antes de apagar la luz, me tomó de la mano con una fuerza sorprendente para alguien en su estado. Prométeme que cuidarás de todos cuando yo no esté, me pidió. Especialmente de Javier. Los demás tienen toda una vida de compartir códigos familiares, bromas privadas, referencias comunes. Él está empezando de cero.
Te lo prometo, respondí apretando su mano. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña, como si el tiempo se hubiera ralentizado para darnos la oportunidad de asimilar lo que estaba por venir. Papá iba perdiendo fuerzas gradualmente, durmiendo cada vez más y comiendo cada vez menos. El médico nos advirtió que estábamos entrando en la fase final. Las niñas, con esa intuición especial de los niños, parecían entender lo que ocurría sin necesidad de explicaciones detalladas. Pasaban largas horas junto a la cama del abuelo, dibujando en silencio o contándole sus descubrimientos en el jardín. Él las escuchaba con los ojos cerrados, sonriendo ocasionalmente, guardando fuerzas para esos pequeños momentos de conexión. Mi padre falleció un amanecer de julio, mientras la ciudad aún dormía. Fue Teresa quien lo encontró al entrar para darle la medicación matutina. Nos llamó uno a uno con voz serena, sin lágrimas, como si hubiera estado ensayando ese momento durante semanas. Quizás todos lo habíamos hecho. Llegué el segundo, después de Elena. Mi padre parecía dormido con una expresión de paz que contrastaba con el sufrimiento de sus últimos días. Le tomé la mano, aún tibia, y sentí una extraña sensación de alivio mezclada con el dolor. La larga vigilia había terminado. Cuando todos estuvimos presentes, incluido Javier, que llegó corriendo desde su apartamento recién alquilado en el centro, nos quedamos en silencio alrededor de la cama. No hubo grandes muestras de dolor, ni llantos desgarradores, solo 6 adultos procesando el fin de un capítulo y el inevitable comienzo de otro. Fue Ramón, sorprendentemente, quien tomó la iniciativa. Deberíamos cumplir sus deseos, dijo con voz ronca, sin funerales ostentosos, sin esquelas en el periódico, íntimo y simple como él quería. Los días siguientes transcurrieron con una eficiencia casi mecánica. La funeraria discreta que papá había elegido y pagado con antelación, el pequeño cementerio junto al mar donde descansaba nuestra madre, las pocas personas que fueron informadas del servicio. Miguel se encargó de los trámites legales, Elena de notificar a los socios de la empresa, Teresa de acoger a los pocos familiares que vinieron de fuera. Yo me ocupé de las niñas, llevándolas a pasear por la playa mientras los adultos gestionaban los detalles más sombríos. Javier, por su parte, pareció encontrar su lugar organizando los papeles personales de papá. Pasaba horas en su despacho, clasificando fotografías, cartas y documentos, a veces deteniéndose a leer algo con atención, otras veces sonriendo ante un descubrimiento inesperado. Una semana después del funeral, cuando la casa había recuperado cierta normalidad y la mayoría de los familiares habían regresado a sus hogares, Javier nos convocó a todos en el despacho de papá. Sobre el escritorio había dispuesto varias cajas meticulosamente etiquetadas. He encontrado algunas cosas que creo que deberíais ver, nos explicó. Antonio, papá guardaba todo, y cuando digo todo me refiero a todo. Nos mostró carpetas con nuestras calificaciones escolares desde preescolar, cartas que le habíamos escrito de niños, dibujos, fotos de cada cumpleaños, de cada evento importante, un archivo meticuloso de 5 vidas que habían crecido bajo su mirada atenta. También guardaba esto, añadió, mostrándonos otra caja. Dentro había similar documentación, pero esta vez sobre él mismo. Sus boletines escolares, fotografías de juventud, cartas de sus padres, nuestros abuelos a quienes apenas habíamos conocido. Era como si quisiera asegurarse de que siempre pudierais conocer toda su historia, comentó Javier, para que ninguna parte de él quedara en las sombras. Elena, que había permanecido inusualmente callada desde el funeral, tomó una de las carpetas. Contenía recortes de prensa sobre los inicios de Cítricos Ferrer, cuando apenas era un pequeño negocio local. Siempre me dijo que guardara los artículos importantes, pero yo pensaba que era vanidad, murmuró. Ahora entiendo que estaba construyendo una memoria para nosotros. Javier guardó silencio un momento, como dudando si compartir algo más. Finalmente sacó una última caja, más pequeña que las demás. «Esta es para mí», dijo con voz ligeramente temblorosa. Cartas que nunca envió a mi madre. Fotos mías que consiguió de alguna manera. Recortes de periódicos sobre proyectos en los que participé. Teresa se acercó y le puso una mano en el hombro. Siempre fuiste parte de su vida, aunque ninguno de nosotros lo supiera. Pasamos la tarde revisando aquellos archivos, redescubriendo a nuestro padre a través de los rastros que había dejado. Para mí, que siempre había pensado conocerlo bien, fue una revelación encontrar facetas que nunca había sospechado.
su pasión por la poesía evidenciada en un cuaderno de versos juveniles, su breve militancia política durante la transición española, sus dudas y miedos reflejados en un diario que mantuvo durante el embarazo de nuestra madre. Cuando el sol comenzó a ponerse, Elena se levantó y fue hasta la ventana. La luz del atardecer valenciano bañaba el jardín donde las niñas jugaban ajenas al ambiente emotivo de la casa. «Tenemos que decidir qué hacer con la casa», dijo sin girarse. «Según el testamento, es propiedad de los 6 a partes iguales». «¿Es necesario decidirlo ahora?», preguntó Teresa, siempre reacia a los cambios. «No, pero algún día tendremos que hacerlo», respondió Elena, práctica como siempre. «Y prefiero que lo hagamos juntos, con calma, no cuando alguna circunstancia nos obligue». «Yo no necesito mi parte», dijo Javier inmediatamente. «Podéis quedárosla». Ramón resopló con impaciencia. «Ya hemos pasado por esto con el testamento. Eres tan dueño de esta casa como cualquiera de nosotros». «Lo que quiero decir», aclaró Javier, «es que no quiero que se venda. Esta casa es el único lugar donde he sentido que toda mi historia tiene sentido, donde mis hijas pueden conocer sus raíces». Hubo un silencio reflexivo. Miguel, siempre analítico, fue el primero en ofrecer una solución. Podríamos mantenerla como casa familiar, un lugar donde reunirnos en vacaciones, celebrar fiestas, conservar la conexión. Eso implica gastos de mantenimiento, impuestos, comenzó Elena. ¿Qué podríamos compartir?, completé. O podríamos buscar alguna fórmula para que la fundación se hiciera cargo, como centro de operaciones o algo similar. La conversación derivó hacia aspectos prácticos. ¿Cómo organizar las visitas? ¿Quién se encargaría del mantenimiento diario? ¿Qué hacer con los objetos personales de papá? Pero por debajo de esas cuestiones logísticas sentí que estábamos tomando una decisión mucho más profunda. Estábamos eligiendo mantenernos unidos. 3 meses después, en octubre, nos reunimos todos para la inauguración oficial de la Fundación María Ferrer. El acto se celebró en los terrenos de la empresa, entre los naranjos que habían sido el origen de todo. Elena, como presidenta, dio un discurso sobrio pero emotivo sobre los nuevos objetivos: investigación en agricultura sostenible, apoyo a pequeños productores, becas para jóvenes agricultores. Javier presentó los primeros proyectos piloto que combinarían tradición valenciana con innovaciones tecnológicas. Al terminar la parte oficial, nos reunimos en la casa familiar para una cena íntima. La vieja mesa del comedor, testigo de tantas discusiones y reconciliaciones, nos acogió una vez más. Esta vez éramos más. Parejas, niños, incluso algunos amigos cercanos que habían sido fundamentales en los últimos meses. Cuando todos estaban distraídos con el postre, Elena se acercó a mí en la cocina mientras yo preparaba café. ¿Sabes qué me dijo papá la última vez que hablamos a solas?, me preguntó en voz baja. ¿Qué? Que su mayor miedo era que la empresa nos separara, que el dinero y el poder destruyeran lo que él y mamá habían construido, que pasáramos toda la vida peleando por un legado material en lugar de valorar el verdadero legado, la familia. Miré hacia el comedor, donde Javier ayudaba a su hija pequeña a cortar el pastel mientras Teresa reía con su novio reciente y Miguel explicaba algo a Ramón con su habitual precisión. La escena era caótica pero armoniosa, como solo pueden serlo las reuniones familiares auténticas. «Creo que podemos estar tranquilos», le dije a Elena. «El verdadero legado está a salvo». Esa noche, cuando todos se habían marchado y solo quedábamos los 6 hermanos recogiendo la cocina en un silencio cómodo, Javier sacó una botella de coñac añejo que había encontrado en el despacho de papá. Estaba guardada con una nota, explicó mientras servía 6 copas. Decía: «Para celebrar cuando todo esté en su sitio». Brindamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero unidos por un entendimiento común. La vida seguiría presentando desafíos, habría desacuerdos y momentos difíciles, como en cualquier familia. Pero algo fundamental había cambiado en nosotros. La revelación que podría habernos separado se había convertido en el catalizador que nos unió. Más tarde, cuando todos se habían retirado a dormir, me quedé un rato en el jardín, contemplando las estrellas que brillaban en el cielo valenciano. Pensé en mi padre, en sus errores y aciertos, en cómo su valentía final al enfrentar la verdad había transformado a nuestra familia. Pensé en Javier, el hermano que no sabíamos que nos faltaba hasta que lo encontramos. Y pensé en el futuro que nos esperaba, con sus inevitables altibajos, pero también con la fuerza que habíamos descubierto juntos.
El viento movió suavemente las ramas de los naranjos, trayendo ese aroma dulce y penetrante que siempre me recordaría a casa. A lo lejos, Valencia brillaba con sus luces nocturnas, la ciudad que había sido testigo de nuestra historia familiar durante generaciones y que ahora acogía su nuevo capítulo, un capítulo que habíamos comenzado a escribir juntos, palabra a palabra, día a día, reconciliando el pasado con el presente para construir un futuro compartido. Tenías razón, papá, murmuré a las estrellas. Somos como los naranjos valencianos. Nuestras raíces son profundas y seguimos dando frutos incluso después de las tormentas.